Regresamos con el profesor Orlando Zamora, experto en temas financieros. Trabajó durante 26 años en el Banco Central de Venezuela y hasta hace poco él fue jefe de la sección de análisis de riesgo cambiario del Banco Central. Esa cantidad de números puede parecer abrumadora para muchas personas, pero hay maneras de explicar estos números, estas cifras, y el profesor Zamora lo ilustra con un gráfico que nos estaba mostrando ahorita, donde la montaña de dinero llega a la Tierra, a la Luna. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate que una de las dificultades para explicar la magnitud del impacto, no solo en dólares, sino en bolívares, por deuda, por emisión inorgánica de dinero, la gran dificultad es hacerlo visible, que la gente pueda contextualizarse, ¿no? Entonces, dando vueltas, traté de crear entonces un dibujo que no es una caricatura. Esta es la expresión real de la masa monetaria, tanto en bolívares como en dólares, que ingresó a la economía venezolana. En estos 15 años. En estos 16 años, 16 ya. Incluyendo los 2 primeros meses de este año 15. ¿no? La masa de bolívares es una cosa impresionante, que está, como dije hace rato, cercana a los 2.600.000. Pero esa masa es dinero de impuestos. Y el impuesto es exactamente lo que gastó el Estado. Y esa parte lo gastó el Estado en pagar pensionados, haciendo crecer el aparato público con 2.700.000 empleados, 300.000 tercerizados, crear más de 1.500 empresas. El aparato productivo que creó el Estado fue altamente ineficiente y altamente costoso. ¿Cómo se explica en el gráfico? Entonces, en el gráfico, todos los bolívares, las deudas y la emisión inorgánica del Banco Central, todo fue llevado al tipo de cambio del momento en que se produjeron. Por lo tanto, este gráfico está expresado en dólares. Emisión inorgánica es la impresión de dinero, de bolívares, de billetes. Por parte del Banco Central, que sobrepasa los 107.000 millones de dólares. Y se dice inorgánica porque no tiene respaldo. No tiene respaldo en producción. Exacto. Entonces, este dibujo da una idea de la magnitud de los fondos que ingresaron a la economía venezolana. Se me ocurrió una idea muy simple, ¿verdad? Si en un metro lineal colocamos 6 billetes y medio acostaditos de $100, colocamos el metro y colocamos los 6,5 billetes de dólares, llegamos a la conclusión de que en un metro hay $100, no hay la menor duda, ¿verdad? Si queremos saber con cuántos billetes de $100 llegamos a un kilómetro, lo multiplicamos por 1.000 y llegamos a la idea de que con $650.000 cubrimos un kilómetro. Lo que quedaba por hacer era multiplicar la distancia entre la Tierra y la Luna, que son 384.400 kilómetros. Si multiplicamos los 650.000 necesarios para cubrir un kilómetro por esta distancia, llegamos a la conclusión de que con 249.860 millones de dólares se cubre una hilera entre la Tierra y la Luna. Casi $250 millones de dólares son necesarios en billetes de 100 para cubrirla. Ahora bien, los ingresos venezolanos, tanto en bolívares como en dólares, estuvieron cifrados en 2.015.438 millones, es decir, 2 billones, de los cuales la mitad fue en dólares y la otra mitad por la recaudación, por la emisión inorgánica, por la deuda. Es decir, logramos demostrar que esta masa es real. Esto es la masa de dinero, tanto en dólares como en bolívares, que ingresó a la economía venezolana en 16 años. Luego, lo que hicimos fue descomponerla. O sea, ¿qué se hicieron? ¿Quién lo administró? Y llegamos a la conclusión de que los dos grandes artífices de la administración de estos recursos fue, en primer lugar, PDVSA, no el Ministerio de Finanzas, porque el Ministerio de Finanzas administró 900.000 millones de dólares, entendiendo que eran bolívares y dólares, ¿verdad? Pero PDVSA administró 1 billón de billones de dólares, entendiendo que el 70% fueron recursos en bolívares, porque PDVSA le vendió al Banco Central, no la totalidad, le vendió 538.000 millones de dólares y se quedó para sí con 335.000 millones. Esto parece un detalle sin importancia, pero es necesario explicarlo, porque PDVSA se convirtió en una especie de banco central. Liquidó en la práctica el concepto de reservas internacionales, tomó para sí una cifra asombrosa de dólares cuando no lo necesitaba históricamente, porque trabaja, como hemos dicho, en territorio nacional.
Esto fue parte de la expansión geopolítica y colocar a PDVSA como un empleador incluso internacional. De los 140.000 empleados de PDVSA, 6.000 trabajan en el exterior. 17.000 trabajan en actividades distintas a la petrolera. Entonces, la expansión... Perdón, 6.000 están en las operaciones en Estados Unidos, me imagino, el exterior, por buena parte. Sí, porque recuerda que PDVSA tiene obras de refinerías, tiene obras de electrificación, fuera. Obras en construcción todavía. Ese dato lo da el informe de gestión anual de la propia PDVSA. Porque buena parte de esos proyectos quedaron en el papel. El expresidente Hugo Chávez, donde llegaba, firmaba la creación de una refinería, pero nunca fueron en la práctica llevadas a cabo. Sí se adelantaron, la del Pacífico. La de Ecuador. En Ecuador, se adelantaron las de Nicaragua, se modernizaron las de... Y se adelantó la China, que está muy avanzada, ¿no? Es decir, hubo una parte de cierta utilidad, pero el desborde fue gigantesco. Por ejemplo, las donaciones, los regalos. Cuando uno ve ese mismo informe de PDVSA, la PDVSA confiesa la cantidad de recursos que transfirió para cosas que no tienen nada que ver con su actividad. Por ejemplo, en Ecuador, una cárcel para presos comunes. Cosas como esa, ¿verdad? En Estados Unidos dio calefacción para los habitantes del Bronx. Sin tomar en cuenta los 59.000 millones de los 4 convenios petroleros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se descompuso el uso de esta masa? Bueno, el Estado, el segundo factor del descalabro. El primer factor es PDVSA, el uso de la política de PDVSA. El segundo factor del descalabro fue el tamaño del Estado. 39 ministerios, un aparato económico improductivo. Bueno, el Estado absorbió el 38% de esta masa. 772.000 millones de dólares fueron para mantener al Estado como tal, con todo su poder. Pago de deuda nacional, transferencias a las regiones, todo lo que envuelve los gastos del Estado. Bueno, las importaciones representaron el 25%. La cuarta parte de este impacto se lo llevaron las importaciones. Y esto es importante destacarlo porque en las importaciones fue donde se dieron los mayores delitos. La fuga de capital que estuvo sobre los 177.000 millones, el sobreedicionamiento, la sobrefacturación, delitos de triangulación, los 3.000 millones que se perdieron por la carne traída por PDVSA. Entonces, estos 505.000 millones de dólares, una cifra monstruosa en importaciones, fue lo que le dio tranquilidad, entre comillas, al pueblo venezolano, hasta que se perdió toda la capacidad de importar y quedó al descubierto el mal uso de estos fondos. Bien, las importaciones fueron el 25%, queda un restante 37% que fue administrado casi a discrecionalidad del Ministerio de Finanzas y de PDVSA. Cumplieron con algunas de sus obligaciones, por ejemplo, pagar la deuda externa. Ahí se fueron 152.000 millones de dólares en pagar durante todo ese periodo, deuda. Pero ahí se canalizaron las donaciones y una cosa que distorsionó todo el funcionamiento de las finanzas venezolanas, que fueron los famosos fondos financieros. Los fondos financieros, el Fonden, el principal de ellos. El fondo financiero es algo que no tiene una ubicación física, es una dependencia del Ministerio de Finanzas, donde se decide una cifra asombrosa de fondos sin explicación. El Fonden absorbió 132.000 millones de dólares y todo lo que muestra cada vez que intenta justificarlo no llega, pero ni remotamente, a justificar esa cifra. Pero fueron creados otros 17 fondos, tanto en dólares como en bolívares, que también tuvieron una movilización de más de 40.000 millones de dólares. Profesor, vamos a volver sobre los efectos de este fenómeno en la vida diaria de las personas. Eso ayuda a explicar por qué hoy Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Conversamos con Orlando Zamora, profesor universitario experto en temas financieros y también el manejo de los recursos públicos que ha hecho el gobierno venezolano en los últimos años. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Ven a descubrir el Paseo de las Artes.
Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo lo he perdido? Bueno, yendo a tu concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. Té para tres.